Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Salud y Bienestar, modalidad a distancia. El tema que voy a exponer es Historia Clínica Psicológica. Mi nombre es Leslie Andrea Duma García, curso la carrera de Psicología Clínica, cuarto ciclo. Esta exposición corresponde a la materia de psicometría, que la dirige el psicólogo clínico Galo Bravo Corral. Historia clínica psicológica. Es aquel instrumento que reúne todos los datos disponibles que permiten descifrar y explicar el curso de la vida del paciente. Dentro de estos datos se incluyen los personales, biológicos, funcionales, emocionales, etc. También comprenden familiares, escolares, sociales, laborales. Importancia y finalidad de la historia clínica psicológica. Constituyen la base para el diagnóstico y la orientación. Se completan con las entrevistas y observaciones realizadas, así como el resultado de las pruebas aplicadas y los informes de profesionales de otras disciplinas. Estructura de la historia clínica psicológica. Una historia clínica debe tener los siguientes elementos. La anamnesis, que corresponde a datos de filiación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes del problema, antecedentes personales o psicobiografía, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, examen psicológico y al finalizar nombre y firma de quien realizó la historia clínica psicológica. Anamnesis es la parte principal de la historia clínica e implica recolectar datos, hechos del pasado del paciente contados por él mismo o sus allegados, para recuperar los datos sintomáticos significativos y formar el diagnóstico psicopatológico lo más nítido posible. Además, permite obtener un análisis, una síntesis tanto de la situación presente como de la historia de un individuo o de su enfermedad y de salud. Para la anamnesis se requiere capacidad y preparación, ya que se realizarán preguntas acerca de la vida del individuo y que pueden provocar sensibilidad en el paciente. Cabe recalcar que no es una entrevista y no tiene nada que ver con ella. Datos de filiación. Son los datos generales principales del individuo que se recopilarán, que pueden ser apellidos y nombres, fecha y lugar de nacimiento, edad, domicilio, ciudad, calle, profesión si es que la posee y educación. Y si trabaja, institución donde trabaja, dirección, teléfono, estado civil, religión, instrucción, nombre de la persona que asumirá en caso de ser necesario. Siempre es importante tener una persona a quien acudir porque existen casos de personas que llegan muy vulnerables y es importante tener acceso a un familiar cercano para que pueda acudir en caso de ser necesario. ¿Y qué tipo de relación tiene con él? La dirección y el teléfono para acudir a él cuando sea oportuno. El motivo de consulta. Es la razón por la que el paciente busca o es referido al servicio profesional psicológico. Significa el motivo por el cual el usuario acude a solicitar una evaluación psicológica. Como ejemplo de motivo de consulta tenemos: el paciente acude a consulta porque presenta una adicción a los juegos online y una conducta agresiva. Sus padres están preocupados porque ya no tiene interés por el colegio y otras actividades de un adolescente normal. Solo piensa en los juegos. Ha perdido el respeto por todos en la casa, hace lo que quiere y llega a la hora que quiere. No obedece a sus padres y la semana pasada lo retiraron del colegio por mal rendimiento y faltas. La principal preocupación de sus padres es la adicción por los juegos y su conducta agresiva.
Enfermedad actual y antecedentes del problema. Se refiere al curso del padecimiento expuesto en el motivo de consulta, desde su inicio hasta el momento actual, cuándo y cómo empezó a manifestarse y a qué acontecimiento se asocia su aparición. Como ejemplo tenemos enfermedad actual, adicción a los juegos online, y los antecedentes del problema son: Carlos es el paciente y él tiene una adicción a los juegos desde pequeño. Su padre le compraba juegos para que quede en casa y no esté en la calle. No hubo un control adecuado por parte del padre en su infancia, ya que Carlos vivía con el padre y no lo hizo hasta recientemente. La adicción a los juegos ha traído consigo problemas de conducta, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, depresión y conducta agresiva, como ya lo manifestó anteriormente. El paciente ha manifestado que tiene estos problemas porque en su infancia no tuvo a su madre a su lado y halló una manera de suplir su madre por la dependencia a los juegos. Antecedentes personales y psicobiografía. Significa un aporte de información sobre su historia personal, incluyendo sus vivencias subjetivas ante las diversas circunstancias de la vida. Hace referencia al embarazo que tuvo la madre, si fue riesgoso o un embarazo sano y normal, al parto, si fue mediante cesárea o un parto natural, y cómo fue la lactancia del niño, si lactó o no lactó y hasta qué edad lactó, cómo fue el desarrollo psicomotor del niño, si gateó o no gateó, si gateó de la manera correcta, si caminó o caminó tardíamente. La infancia, las relaciones familiares, con quién tuvo más apego, con los de los padres. Esto influye muchísimo y es importante conocer porque arroja datos que estarían provocando la problemática actual del paciente. La escolaridad, cómo fue el rendimiento del niño en la escuela, el comportamiento que él tuvo en la escuela, los acontecimientos vitales, trastornos del lenguaje, si fue disléxico, si presentó agrafías, disgrafías, o en acontecimientos vitales, si fue víctima de un evento traumático, si presenció un divorcio y esto afectó a su estado mental, psicológico, si falleció un ser querido y eso también dejó un vacío en él, si existió terrores nocturnos como pesadillas, además si presentó enuresis y encopresis hasta determinada edad. La adolescencia. La escolaridad, cómo fue en el colegio el paciente o cómo es si es que se trata de un adolescente. Si presenta trastornos de conducta, problemas emocionales como disforia, neuroticismo o estados depresivos que pueden influenciar en sus problemas. También si presenta identidad sexual o tiene dudas acerca de su identidad sexual. Cómo son sus relaciones familiares, afectivas y sociales y cómo influyen estas en su vida. Adaptación y los resultados escolares. En la edad adulta también es importante conocer acontecimientos vitales. Si nos estamos tratando a un adulto, como si fue presencia de un divorcio, si está pasando por un divorcio, por una crisis económica, desempleo, cómo es su situación familiar, la historia profesional y laboral, actividades de ocio, si es que esta persona es alcohólico, si es que es dependiente de juegos de cartas, etc. Las relaciones sociales que éste tiene, si tiene bastantes amigos o pocos amigos, o es tímido o no tiene amigos, y la historia sexual del mismo. Es importante conocer todos estos datos porque nos permitirán más un acercamiento al individuo y conocer más la problemática de él en sí. Antecedentes patológicos.
Se recogerá la historia y el estado médico del paciente, haciendo constar la existencia de enfermedades, hospitalizaciones, alergias, tratamientos habituales y tratamientos actuales, y el estado somático actual. Los antecedentes patológicos hacen referencia a la vida médica del individuo, por ejemplo, a las enfermedades en la infancia, si fue asmático, si tuvo intervenciones quirúrgicas, no quirúrgicas, si existieron traumatismos craneales, cerebrales, accidentes como cortes de mano, fracturas, transfusiones de sangre por alguna debilidad de glóbulos de la sangre o alergias, rinitis alérgicas, alergias a medicamentos que pueden influir en la vida de él, o algunas incapacidades. Antecedentes familiares. Es fundamental recoger antecedentes familiares psiquiátricos, preguntando directa y detalladamente sobre conductas suicidas, trastornos psiquiátricos, tratamientos farmacológicos y ambiente familiar. Además también relaciones afectivas y situación económica. Es importante conocer cómo fueron sus padres, si presentan problemas mentales, si presentaron alguna vez en su vida depresión, si recibieron tratamientos farmacológicos, si presentaron conductas suicidas, porque todo esto se heredará genéticamente y influenciará en la vida del individuo. Por eso es que en muchas ocasiones es importante conocer los antecedentes familiares para que se pueda plantear hipótesis acerca de la problemática del individuo y cómo son las relaciones afectivas que él tiene con sus familiares. También es importante crear un genograma para saber con quién vive la persona, si es que es adolescente o es casado, cómo vive, cómo son las relaciones de sus padres, de sus hermanos, si es que existen conflictos, no se llevan bien, si es que algún familiar de él ha fallecido. En sí, gráficamente se creará estas figuras para entender más el ambiente familiar del individuo. Examen psicológico y observación. Se refiere a la memoria, orientación, estimación de inteligencia de acuerdo a interrogatorios planteados en la anamnesis. Juicio, capacidad de autocrítica, pensamiento y expresión que tiene el evaluado. También el estado de conciencia, si está lúcido, hipervigilante o está en un estado de omnibulación. La forma de relación que tiene este paciente, si colabora, si se resiste o rechaza o presenta negativismo, agresividad, sarcasmo, pegajosidad y colaboración excesiva. También si está en un estado confuso. Un ejemplo de examen psicológico es descripción física del evaluado. El evaluado es de contextura ancha y alto y de cabello negro. Su cuidado personal es descuidado. Descripción de la conducta. Tiene una conducta indiferente, sonríe muy poco, se muestra serio. Cuando se le hace preguntas, solo mueve los brazos y asiente, no colabora mucho. Observación del ambiente. El ambiente es adecuado y armonioso para que el evaluado se sienta cómodo. Un ejemplo de historia clínica.